El flautista de Hamelin. Según la leyenda, en el año 1284, el pueblo de Hamelin estaba infestado de ratas que devoraban los cultivos y transmitían enfermedades. Los habitantes estaban desesperados y pidieron ayuda al alcalde, que prometió una gran suma de dinero a quien pudiera librarse de las ratas. Entonces apareció un flautista que dijo que podía hacerlo con su música. El alcalde aceptó el trato y el flautista empezó a tocar su flauta por las calles del pueblo. Las ratas, hipnotizadas por la melodía, lo siguieron hasta el río Weser, donde se ahogaron. El pueblo se llenó de alegría y alivio, pero cuando el flautista fue a cobrar su recompensa, el alcalde se negó a pagarle. Dijo que era demasiado dinero para una simple canción y que, si no le gustaba, podía irse. El flautista se sintió traicionado, por lo cual juró vengarse. Al día siguiente, mientras los adultos estaban en la iglesia, el flautista volvió a tocar su flauta por las calles del pueblo. Esta vez, los que lo siguieron fueron los niños, que quedaron encantados por la música. El flautista los llevó hasta una montaña cercana, donde había una cueva. Los niños entraron en la cueva tras él y nunca más se les volvió a ver. El pueblo quedó sumido en la desolación y el luto. Habían perdido a sus hijos por culpa de su avaricia y su ingratitud. El flautista nunca regresó y nadie supo qué pasó con los niños. Algunos dicen que los llevó a un lugar maravilloso donde vivieron felices para siempre. Otros dicen que los mató o los vendió como esclavos. Lo único cierto es que el pueblo de Hamelin nunca olvidó al flautista ni a su terrible venganza. Si te gustan más relatos, historias, mitos y leyendas, agradecería poder verlo con una reacción a este video, comentario o un saludo de ustedes. Sin más que decir, se despide su anfitrión, Bloodshade.